Muy bien, compañeros, compañeras, saludo para todos. Ahora vamos a dejar unos minutitos más para que vaya entrando algunas otras personas. ¿Cómo andás, Jorge? Vamos. Quienes quieran y puedan, les pedimos si pueden prender las cámaras también, así es un poco más amigable ver las caras, pero bueno, quienes quieran y puedan, digamos. Saludos, ¿cómo estás, María Saura? Después van a hacer una captura de pantalla, me imagino, ¿cierto? Ah, es que igual está todo grabado, así que después tenemos fotos en todos lados. Ya, para ver las redes sociales. Sí, sí, sí. Genial. Va entrando más. Saludos, Patricia. Bueno. Capaz que mientras sigue entrando gente, vamos dejando unos minutitos y mientras vamos compartiendo algunas de las cosas que fuimos conversando con el equipo y con los ponentes en este ratito previo, veíamos si fuera posible tratar de, vamos a dejar abierto el espacio del chat y bueno, por ahí también se pueden ir compartiendo algunos comentarios o reflexiones, algún apunte, también alguna consulta. Después la idea en general va a ser tratar de dejarlas más para el final y dejar propiamente un espacio para las consultas. Pero bueno, si hay algo que les parezca pertinente, que está bueno, que pueda aportar, también vamos a ver cómo poder ir integrarlo. Pero sepan que bueno, va a estar ese espacio para las consultas, para cada quien al final. Y bueno, compartirles también esto que les decíamos, si alguien más quiere y puede, acompañarnos también con la cámara, que bueno, va a ser más amigable el encuentro. Y por ahí capaz que vamos empezando una partecita de presentación formal. Como ustedes ya vieron en los programas y en el afiche, bueno, hoy nos acompaña Juan Antonio Montero, es español, es psicólogo, es el creador del método ECAM de entrenamiento cognitivo a través del ajedrez. Él es director de la revista de ajedrez social y terapéutico y presidente del Club Magic de Extremadura y director de la plataforma formativa del Club Magic. Nos acompaña desde México en día festivo que nos contaba. Ahora nos ampliará un poco. Roberto Ferriz está desde allá. Es el director de la Escuela Nacional de Ajedrez de México. Y nos acompaña desde Chile Alberto Paredes, que es psicólogo, también director de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico y coordinador de la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico. Entonces, bueno, con estas son presentaciones muy de títulos. Ahora vamos a darle un poquito la palabra a ellos, que se puedan presentar y también contarnos un poquito de dónde vienen, qué centros, qué instituciones vienen representando también, y bueno, un poquito del tiempo de trabajo, que también hay bastante proceso ahí. Vamos a ver, de pedirles cómo poder condensar eso en unos pocos minutos, para después sí meternos ya propiamente más en tema. Capaz que preguntarles primero, bueno, cómo llegan, cómo están, cómo se sienten, cómo están en este momento, y bueno, desde ahí un poquito también ese centro que vienen representando, y lo que quieran compartir un poquito para presentar esto de su trabajo, de su experiencia. Después ya nos metemos un poquito más en tema. ¿Quién está por ahí? Juan, ¿cómo estás para empezar?
Muy bien, preparado. Pues bueno, muchas gracias Álvaro, nos conocemos de hace tiempo. Tengo el placer de conocer también a Roberto personalmente de México, con la Fundación Kasparov, y mi amigo Alberto Paredes. Felicitar a este congreso virtual, que es fantástico, estáis haciendo una labor ciclópea, la verdad. Y bueno, encantado de estar con todas las personas que nos están viendo, y tengo muchos amigos que los estoy viendo, y bueno, un saludo, un abrazo para todos. Le presento al Club Magic de Extremadura, Deportivos Sociales, como se llama exactamente. Es un club que tiene 20 años de antigüedad. Empezamos con muy poquita cosa, empezamos 5 personas en una cafetería, una especie de pub, mejor dicho. 4 años después fuimos campeones de España, que es una liga muy potente. 7 años después fuimos campeones de Europa, hemos sido varias veces campeones de España. Tenemos entre nosotros a un gran maestro, uno de los mejores de España, el gran maestro olímpico Manuel Pérez Candelario. Tenemos una gran cantera. No en términos numéricos, no nos podemos comparar numéricamente con México, con Argentina, pero para nuestra región, que es pequeñita, es una cantera muy grande. Y desde hace 10 años empezamos, mejor dicho, 12 años empezamos a experimentar con el ajedrez social y terapéutico. En esa época no era tan normal, nunca se hubiera hecho un congreso, una jornada, un congreso virtual con ese nombre, ¿no? No existía prácticamente. Pero nosotros hace 12 años empezamos a trabajar en las cárceles, poco después con mayores, poco después con desempleados. Seguimos con personas adictas, con personas con trastornos mentales, esquizofrenia, con ictus, con Parkinson, con síndrome de Down, con accidente cerebrovascular. Trabajamos, todos esos programas empezamos experimentando, empezamos con pequeños avances, y bueno, hemos creado, como tú has dicho, una metodología propia, el entrenamiento cognitivo a través del ajedrez, y lo que me cabe mucho, ya me extenderé un poquito más porque tenemos mucho tiempo, y lo que más me agrada es que formamos un equipo de trabajo muy potente. Tengo 3 compañeros en este congreso virtual, lo cual me llena de orgullo, y todos esos programas que empezaron como innovación, como algo un poco al principio atrevido, pues tienen una salud envidiable. Han sobrevivido casi todos a la pandemia, y ya acumulamos muchas miles de personas que hemos tratado, por ejemplo, con nuestra metodología, por ejemplo, 1.200 presos, 1.500 mayores. O sea, creo que va con una salud envidiable, como he dicho, y muy contento de experimentar en estas nuevas aplicaciones del ajedrez. Muy bueno, Juan. Ahora ya después nos contarás un poquito más. Roberto, por allá por México, en día festivo, ¿cómo venís? ¿Cómo llegan? Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad que nos están brindando. Felicitamos esta gran iniciativa por parte de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Y bueno, el estar aquí acompañado de estos grandes ponentes, Alberto, Juan Antonio, con una trayectoria muy importante que debe ser replicada en otros países del mundo. Efectivamente, aquí estamos celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Si escuchan explosiones, no son balazos, aunque desafortunadamente aquí en México a veces tenemos hasta simulacros. Desafortunadamente hay a veces situaciones un poquito complejas, pero hoy, porque es fiesta, fíjense que se reúnen alrededor de 11 millones de personas año con año en la famosa Basílica de Guadalupe. Este año no, por el tema de la pandemia. Ahora fueron muy poquitos, hablan de 160 y tantas personas. Creo que fue algo muy cerrado, pero aún así las celebraciones, las mañanitas, los cohetes en toda la madrugada se han estado dejando escuchar. Efectivamente, somos la Escuela Nacional de Ajedrez, una institución que lleva cerca de 50 años o más de 50 años de existencia. Nacimos a través de Club México, fundada por el ingeniero Alfonso Ferriz Carrasquedo, mi abuelo, el decano del ajedrez en México, una institución, un baluarte en todo el movimiento de enseñanza de ajedrez, y somos 3 generaciones. Después llega nuestro padre, Alfonso Ferriz Salinas, también un impulsor importante, el principal promotor de ajedrez a nivel institucional, fue el que
logró que el ajedrez se tomara en cuenta en cuanto al tema presupuestal, porque se imaginarán que hace 40 años era imprescindible pensar que alguien podía vivir del ajedrez, ¿no? Y nosotros, como la tercera generación que somos, los famosos, nos conocen como los hermanos Ferriz, pero bueno, no somos un circo, porque ya ven que el tema de los circos, los hermanos Vázquez, los hermanos Ateides, en fin, etcétera. Y hemos creado un programa con un enfoque diferente, muy dinámico, con mucho color, tratando de ser empáticos con la gente, principalmente llegando a esa población que no conoce el ajedrez y que no tiene por qué gustarle como a nosotros. Entonces queremos ofrecer una herramienta de transformación, una herramienta de cambio, y por eso hemos logrado abrir muchísimos proyectos, no solamente con personas con síndrome de Down, sino hasta con partidos políticos. Damos ajedrez a nivel empresarial, a nivel de organización, damos ajedrez para adultos mayores, ajedrez para cárceles, ajedrez para policías. Es más, hemos tenido un proyecto, ahorita que hablé de circos, donde atendimos a todos los circos del país, es decir, a la comunidad de circenses, a la gente que trabajaba en circos. Logramos entrar en un proyecto a través de un modelo educativo donde les enseñábamos a los niños, a los jóvenes, etcétera. A lo que voy es que debemos asumirnos y debemos creer en el proyecto que estamos generando. Eso es lo que va a abrir puertas, eso es lo que va realmente a crear un impacto. Ya más adelante hablaremos un poquito de nuestra experiencia y de los resultados que hemos tenido. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Alberto, por ahí, ¿cómo estás? Sí, gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos, a mis compañeros de panel. Bueno, estamos acá en cuarentena en Santiago de Chile, retrocedimos de la fase un poco más de libertad, ahora estamos restringidos los fines de semana, así que me cayó muy bien esta actividad para poder estar acá este fin de semana. Bueno, agradecer al programa de ajedrez de la convivencia del Uruguay y al Ministerio de Educación de este país por esta maravillosa invitación, esta lluvia de ideas, como la catalogó Esteban Jauregui, que le aprovecho de enviar un saludo y un agradecimiento por considerarnos como fundación para participar de esta actividad y en particular de este panel, con instituciones tan señeras y de gran calado como SNAC México y Magic Extremadura, con quienes a nivel personal también hemos tenido vinculación. Bueno, con Roberto tuvimos una pequeña colaboración el año 2018, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos debutando en sociedad, por así decirlo, en el Panamericano de Ajedrez de la Juventud, que se realizó acá en Santiago de Chile, a propósito de la intervención, bueno, señera que ellos realizan con niños y jóvenes con síndrome de Down, que nosotros también hemos intentado replicar eso, y bueno, podemos hablar de ello también. Y bueno, con Juan Antonio, ¿cierto? Amigo, compañero, profesor, compañero ya de varios paneles, así que esperamos no repetirnos mucho. Evidentemente nosotros podríamos decir que estamos en la infancia o en la pubertad institucional comparado, digamos, con estos adultos que son el Magic y el Snack, así que muy, muy contento de estar acá. Y bueno, desde nuestra Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico llevamos alrededor de 4 años. Nosotros somos pioneros en el país y en América Latina de las denominadas aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez. Hemos tenido un recorrido bastante ascendente, donde el primer motor que nos motivó a crear esta iniciativa fue utilizar el ajedrez como una herramienta y no un fin en sí mismo. Esto significa una clara división con lo que tiene que ver con el ajedrez tradicional o competitivo, o incluso también con el ajedrez educativo, sin perjuicio de que en el último tiempo hemos ido incorporando ambas dimensiones a propósito de la pandemia, pero surgimos al alero, digamos, de la formación del Club Magic Extremadura a través de digamos, del método de Juan Antonio. Y bueno, yo creo que ahí hay un tema como interesante para partir quizás en relación a qué es lo que se entiende por terapéutico, porque muchas veces a cualquier cosa se le dice terapéutico y claramente, bueno, nosotros ascribimos al modelo de Juan Antonio, sin perjuicio de que, bueno, yo soy psicólogo, tengo formación en neuropsicopedagogía, psicología positiva, en fin,
pero digamos, yo creo que el hecho de remarcar esto de que el ajedrez competitivo o deportivo es plantearlo como hallazgo en términos de que no es, digamos, no va en consonancia con la discapacidad, por ejemplo, a mi juicio es una perogrullada, porque eso evidentemente no es así, digamos. Por lo tanto, yo creo que es importante definir bien eso, digamos, cómo cada uno percibe el enfoque o, digamos, el ámbito de acción de cada entidad. Para mí, el ajedrez terapéutico tiene que ver con la estimulación cognitiva. No es ni más ni menos que eso, digamos, con los límites propios que eso pueda conllevar. A nosotros no ha ido funcionando, hemos ido aprendiendo y adaptando esa metodología de Juan Antonio, y podemos dar fe de ello, digamos, sin perjuicio de que se puedan ir solapando otros elementos que tengan que ver con la parte comunitaria, educativa, del preajedrez, en fin, pero ahí podemos ir conversando seguramente Alberto, capaz que aprovecho en realidad porque íbamos a seguir un poco por donde arrancaste, entonces ya si querés podés empezar y después hacemos al revés, Roberto y Juan Antonio, capaz que consultarle esto mismo, ¿no? ¿Qué entienden cuando hablan de lo terapéutico? ¿De qué hablamos de eso? Que también es una palabra con muchos sentidos en la vuelta. Después un poquito como también esa diferencia cuando propiamente entramos en el campo ya no de lo terapéutico en general, sino del ajedrez terapéutico. También hay un poquito especificidades de cada quien, cómo lo entienden, también si tienen matices o no. Y bueno, y después esto que es como ese otro campo vecino, cuando se habla de ajedrez, muchas veces es ajedrez social y terapéutico, casi que a veces vienen juntos. Un poquito cada quien, dónde está parado, dónde lo entienden, ustedes personalmente y desde su centro, esto de lo terapéutico en general, el ajedrez terapéutico más específicamente, y los vínculos, las relaciones, tanto las sinergias, digamos, como bueno, los puntos de separación con esto del ajedrez social y terapéutico. Si les parece, hacemos al revés que hoy, Alberto, Roberto, Juan. Sí, bueno, quizás contestando la pregunta inicial, nosotros tenemos 4 o 5 áreas de trabajo que tienen que ver con adulto mayor, discapacidad, salud mental y educación e infancia. Y a propósito de la pandemia, ahora hemos ido incorporando felizmente y afortunadamente la parte deportiva y educativa. Por lo tanto, estamos con una panorámica bastante amplia. Y bueno, nuestro objetivo básicamente es visibilizar y relevar los beneficios no solamente del ámbito cognitivo del ajedrez, sino que relevar aspectos que tengan que ver con la inteligencia emocional, la educación en valor y todos aquellos atributos que van aparejados por la práctica del ajedrez. Nos proponemos trabajar lo que tiene que ver la inclusión, el entrenamiento cognitivo y la formación integral de personas a través del ajedrez. Por lo tanto, desde la experiencia nuestra, si bien conceptualmente entendemos el ajedrez terapéutico como una herramienta de estimulación, entrenamiento, neurorehabilitación, como se conoce acá en Chile, basada en ajedrez, entendemos que también esos campos se van superponiendo con otro tipo de elementos, como mencionaban en la parte educativa o comunitaria. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido distintas experiencias con distintas instituciones. Haría claramente una división entre lo que fue el antes y el después del tema de la pandemia. Solamente para mencionar en el contexto del último año, a raíz del COVID, proyectos en términos online con adultos mayores, con personas ciegas, que digamos es un aspecto muy importante y relevante para nosotros, no solamente en la parte terapéutica, por así decirlo, sino que también en la parte deportiva. De hecho, acabamos de obtener un 7º lugar panamericano en el ajedrez para ciegos, que se realizó de manera virtual y organizado desde Colombia. En el 2018 también se hizo de manera presencial y ahí obtuvimos el 3er lugar. Por lo tanto, estamos intentando instalar con bastante fuerza el tema del ajedrez para ciegos. También en este año hicimos una iniciativa de carácter virtual de ajedrez para ciegos. Por lo tanto, quiero indicar de que a nosotros por lo menos se nos superponen las distintas dimensiones y no podríamos hacer como una cosa tan diferenciada entre un aspecto y otro, por ejemplo, a partir de la discapacidad o de la salud mental, porque bueno, eso ya en términos más clínicos depende, por supuesto, de muchos aspectos que tienen que ver con la comorbilidad de un usuario o de un paciente, si acaso
aparte de un tema de alcohol y drogas, por ejemplo, tiene alguna temática de salud mental. Ahí en ese plano ya estamos hablando de patología dual, ya en términos netamente clínicos. Por lo tanto, ahí evidentemente no podemos ser tan rigurosos o rígidos en términos de limitar un campo de acción, porque indudablemente esto se va mezclando. Bien, en nuestro caso, el concepto terapéutico va relacionado y entra en el campo semántico de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que busca crear un tratamiento para curar, para aliviar, para mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros estamos muy conscientes, tratamos de que nuestra metodología se esté adaptando a los cambios. No sé si han ustedes escuchado sobre el efecto Flynn. El efecto Flynn, a partir del siglo XX, se ha demostrado que generación tras generación se ha superado, es decir, nuestros hijos han superado a los padres a través de diferentes tests que se aplican, excepto esta generación que estamos viviendo hoy en día. Esto lo maneja el neurocientífico Michel Desmourguet. Tiene un libro muy famoso llamado La fábrica de cretinos digitales. Es un título un poco fuerte o muy fuerte, pero ¿en qué consiste? Habla de que las nuevas generaciones, lo que llamamos hoy nuestros nativos digitales, están teniendo problemas severos de orden cognitivo. Es decir, están presentando problemas de lenguaje, ¿sí? Problemas donde a través de la falta de lectura, a través de la falta de diferentes estímulos, estos chicos entonces están presentando este tipo de problemas. También los periodos de concentración cada vez son menores, la retención de información, es decir, el aspecto de memoria va a la baja, y qué decir del contacto social que no se está teniendo porque hay un apego, hay un exceso de estas generaciones hacia las pantallas. En este caso hablamos de los smartphones, estamos hablando de los videojuegos, estamos hablando de la televisión. Tan es así que, bueno, si, por ejemplo, mi perfil es, yo soy politólogo y he tenido oportunidad de leer a sociólogos, a politólogos, por ejemplo, Giovanni Sartori. Si referimos a él en los años 90, nos hizo la famosa propuesta de que somos una sociedad teledirigida con su libro de Homo Videns, pero hay cambios, hay procesos dialécticos que debemos comprender, y nuestros programas, nuestras metodologías tienen que saber eso y tenerse que adaptar. Entonces, estamos viendo ahora a una nueva generación que ya no supera a sus padres. Ahora sí estamos en una problemática donde las nuevas generaciones se están viendo con problemas severos. Entonces, nosotros, dentro de nuestra propuesta, que no solamente nos enfocamos a la enseñanza del ajedrez, sino buscamos enriquecerlo con otros juegos de inteligencia, y es una invitación a los docentes que están aquí con nosotros que no se casen con un solo juego, porque entonces se arriesgan a que haya un porcentaje de la población que no lo acepte. En cambio, si ofreces una gama de muchos juegos de inteligencia, juegos intercontinentales, vas a tener mayor aceptación y éxito. Y por eso podemos revisar otros neurocientíficos como Kenji Tanaka, donde hablan de la importancia de la implementación del juego del shogi. Y si nos vamos a África, vamos a hablar del ahuelé, del wari o ware, en fin, de otros juegos. El ajedrez chino, el chanqui, no sé si lo conozcan, es un juego que, si podemos revisar, a lo mejor hasta hay más jugadores en el mundo por la cantidad de chinos que hay en todo el planeta que el mismo ajedrez. En fin, entonces, por ahí va nuestro concepto, porque si estamos hablando de las nuevas generaciones que están teniendo problemas de este tipo, esto se va a multiplicar en todas las áreas. Entonces, debemos ofrecer el juego como terapia, pero en cualquier instancia, en cualquier área de la vida, no solamente hacia las personas que ya presentan ciertos padecimientos, sino ofrecerlo en empresas, ofrecerlo en instituciones, ofrecerlo en las escuelas, ofrecerlo en hospitales, etcétera.
Muchas gracias, Roberto. Ya la seguimos. Vamos contigo, Juan. Sí, yo entiendo lo terapéutico como lo que tiene que ver con la rehabilitación de las funciones cognitivas cuando hablamos de lo terapéutico dentro del campo de la intelectualidad, de la mente, ¿no? Las funciones cognitivas son la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, las funciones ejecutivas cerebrales. Esas son las funciones cognitivas, y eso es lo que entiendo yo por rehabilitación cognitiva, cuando tiene que ver con estas funciones cognitivas. Rehabilitas cuando trabajas con personas que tienen, que tienen un déficit cognitivo, ya sea por circunstancias adquiridas, puede ser un accidente de coche, un accidente cerebrovascular, pueden ser adicciones, puede ser la enfermedad de Parkinson, cuando entra a partir de los 50, de los 60 años, o puede ser también por causas congénitas, síndrome de Down, discapacidad, TDAH, por ejemplo, se nace con TDAH, etcétera, ¿no? Eso es lo terapéutico, eso es lo que entiendo por un efecto terapéutico. ¿Qué es el ajedrez terapéutico? Ahí entiendo cuando utiliza el ajedrez para trabajar, para entrenar, para rehabilitar estas funciones cognitivas que tienen ese tipo de déficit. Nosotros hemos creado un sistema que a nosotros nos funciona extraordinariamente bien, lo empleamos con colectivos con casi todos los que hemos mencionado, que he mencionado ahora mismo, también con mayores, adicciones, con muchísimos trastornos mentales, se me olvida, ¿no? Porque tenemos muchos centros en los que estamos trabajando, y es una metodología, este ajedrez terapéutico, que yo entiendo que hemos utilizado, hemos transformado los elementos del ajedrez, el tablero, el movimiento de las piezas, el valor de las piezas, lo hemos transformado con fines terapéuticos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay los clásicos problemas de ajedrez que vemos en los periódicos con los que trabajamos, que ponemos a nuestros chicos cuando hacemos ajedrez en el club, ajedrez educativo. Hemos transformado problemas de juegan blancas y dan mate en 2, o juegan negras y ganan calidad, los hemos transformado en ejercicios de atención focal, utilizando el tablero de ajedrez, ejercicios de atención selectiva, de atención múltiple, de atención dividida, de inhibición atencional. Eso solamente referido a atención. Eso es lo que entiendo yo por ajedrez terapéutico, y a nosotros nos funciona extraordinariamente bien. Y bueno, y las experiencias que se están haciendo por ahí, sé que Alberto lo utiliza, le funciona muy bien, y sé que las experiencias que se están haciendo pues funcionan de esa forma. Y que, ya contestando a tu tercera pregunta, ¿qué entiendo por ajedrez social y ajedrez terapéutico? Bueno, yo también lo tengo muy definido. Ajedrez social es cuando intervienes en la inclusión social de personas que en ese momento están fuera, están en la marginalidad de la sociedad. ¿A qué me refiero? Pues bueno, a centros como las cárceles, a centros como Personas Sin Techo. Hay una institución en España muy famosa que trabaja de una forma muy efectiva esto, que se llama Cáritas Diocesana, especializada en personas sin techo, con las que también trabajamos, con adicciones. Hay un problema también de inclusión social, y ahí nosotros utilizamos una mezcla de nuestro ajedrez terapéutico, porque siempre nos damos cuenta de que hay ciertos déficits que son casi siempre adquiridos, y intervenimos con las herramientas estratégicas, con los valores que aporta el ajedrez. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillito que lo van a entender. Nosotros explicamos, nuestros amigos ajedrecistas que están ahí, nosotros explicamos el mate pastor en las cárceles como una especie de atraco, que es muy sencillito, como atracar a un niño pequeño por la calle, o hacer cualquier cosa de estas de muy poca enjundia, que además está mal hecha y que no te reporta nada para el futuro. Esas son nuestras metáforas, que tienen que ver con muchísimas más, claro, por supuesto, pero es un ejemplo de lo que intentamos hacer a través de los valores, de la estrategia que proporciona el ajedrez para la inclusión social. Buenísimos. Bueno, las tres exposiciones, primero muy claras también, de las diferentes posturas. Esto también es parte de lo interesante, de lo rico de la diversidad de estos campos.
Capaz que ahora, como comenzamos contigo, Roberto, te hago una para vos y después una como para compartir. Capaz Sí, que el sistema, digamos, de Juan Antonio y que trabaja en Alberto, en ese sentido es como más concreto. Capaz que para preguntarte a vos propiamente qué es lo que hace que, o a tu entender y el de tu grupo y tu institución, digamos también, qué es lo que hace que un espacio sea propiamente terapéutico. ¿Cuál sería como esa característica distintiva, un espacio, un proyecto, una actividad, digamos, que pudiese ser propiamente terapéutica? Y después capaz que ya la dejo también para los tres. Cuando podemos hablar ya no de un espacio propiamente terapéutico o socioterapéutico, o social, digamos, y terapéutico, como se habla acá, esto de los componentes terapéuticos, ¿no? Por ahí estaba todo eso interesante y ahora entramos como toda en la parte de las sinergias que se habla, ¿no? Era interesante un primer marco de darle un nombre, un sentido a cada una de estas dimensiones, pero después realmente en la práctica, en lo concreto, está todo muy interrelacionado. Está bueno ver un poquito por ahí cómo vemos los componentes terapéuticos en otro tipo de proyectos, capaz que en proyectos educativos propiamente, bueno, componentes terapéuticos, ¿podemos hablar de eso, sí o no? ¿Es para todos, es para algunos? Y vamos entrando un poquito más, ya la dejo como por ahí, porque también Juan Antonio lo compartía y Alberto también con otras de sus experiencias, Roberto creo que también. Cuando podemos hablar propiamente de instituciones, ahí vamos a hablar de poblaciones o de grupos, digamos, cerrados o abiertos, en instituciones, espacios propiamente comunitarios o no, cuando hablamos con un perfil de población propiamente en relación a una patología o a una condición, o cuando hablamos de espacios mixtos, digamos, con integraciones diversas, y ahí integramos lo terapéutico. Bueno, ¿cómo vemos esto de lo propiamente terapéutico, si se pudiera decir de alguna manera, jugando un poco con esa imagen, o el componente terapéutico en el marco de todas las otras dimensiones, digamos? Por ahí, Roberto, ¿cómo? sí. En el caso de la experiencia de la Escuela Nacional de Ajedrez, tenemos que enfocarnos, en este caso, a los alumnos o a la persona que se quiera atender. Es decir, el centro viene siendo la persona que va a recibir los beneficios. Ante ello, nosotros tenemos que jugar ajedrez, valga la expresión, crear estrategias como lo hace la ciencia médica. ¿A qué me refiero? A veces la ciencia médica se cierra con ciertos conceptos de aplicación y no aceptan esta famosa medicina alternativa. Para ellos eso no es ciencia y lo desechan. Y nosotros no, nosotros lo que buscamos es que dentro de las teorías de aprendizaje, tampoco nos casamos con un solo método. Es decir, aunque nos pronunciamos como socioconstructivistas, es decir, Vygotsky, en entender cómo la persona va a adquirir el conocimiento a través de la influencia social que se está perdiendo ahorita con esta digitalización y se está acelerando con lo que estamos viviendo con la crisis actual de la pandemia, porque sí se necesita este andamiaje, estos mediadores para acercar al sujeto a la zona de proximidad del conocimiento, pero finalmente, si estamos hablando de individuos con diferentes perfiles, pues tenemos que jugar ajedrez, tenemos que crear estrategias y curiosamente es lo que nosotros hemos logrado en cuanto a los resultados obtenidos. Es decir, si tenemos personas con síndrome de Down, tienes que ser ecléctico. ¿A qué me refiero? A veces te van a funcionar ciertas estrategias conductistas. Para muchos el conductismo no, ya eso ya quedó atrás, no podemos pensar que la gente va a responder a ciertos esquemas de estímulo-respuesta, no es así, a veces sí funciona, con los chicos con síndrome de Down nos funciona y nos funciona muy bien, entonces, o se sataniza la memoria, es que no podemos abusar de la memoria, ¿por qué la memoria? Al contrario, creo que la memoria es una de tantas habilidades que debemos explotar. Alfred Binet, a finales del siglo XIX, 1885 más o menos, hizo diferentes estudios sobre la práctica de la enseñanza de ajedrez. O sea, estamos hablando a finales del siglo XIX y demuestra que las habilidades que se desarrollan, además de la creatividad, además de otras habilidades, habla de la fabulosa memoria visual que se debe desarrollar a través de los juegos. Entonces,
Nosotros ante ello, mucho es el público o la población objetivo que vayamos a trabajar, y sobre eso es crear las diferentes estrategias y no casarnos con una sola. En fin, es parte del reto que nosotros generamos en nuestra escuela. Y le da el aspecto terapéutico. Alberto, Juan, como quieran, en orden. Sí, bueno, a mí me gustaría abrir más la cancha todavía y además de lo terapéutico, que a lo mejor ese concepto puede confundir en algunas circunstancias, también sería interesante hablar del entrenamiento cognitivo en general. Y eso, evidentemente, nos amplifica mucho más el impacto, perdón, del ajedrez, en términos de que nosotros al menos ya estamos pensando para al próximo año generar iniciativas que tengan que ver con personas o grupos de población en términos de altas capacidades. Y eso, digamos, nos pone en el otro extremo, por así decirlo, de lo que estamos hablando en este minuto, sin perjuicio de que quizás la metodología tiene mucho en común. Pero yo lo estoy pensando también en términos de que ese tipo de estrategias también pueden ser utilizadas en el ámbito educativo, toda vez de que en muchas instituciones educativas de nuestro país al menos, existen algunos programas que se denominan algo así como de talentos. Entonces yo creo que pudiese ser interesante. De hecho ya tenemos una propuesta preliminar para poder abarcar esa dinámica a través del ajedrez, cosa que acá en Chile al menos no hay ninguna experiencia en ese sentido. Y también, si me permiten, también a propósito de lo que hablábamos anteriormente que planteaba Roberto, hay también una especie de derivada que se puede, digamos, conectar con el tema empresarial o incluso con el tema del liderazgo basado en el ajedrez, y que cómo puede ser una estrategia que se puede utilizar en términos de la toma de decisiones, del pensamiento estratégico, y eso, bueno, en términos de las distintas instituciones a nivel de empresa o también de altos directivos, y que eso combinado, ¿cierto?, con el tema del entrenamiento cognitivo o situaciones bajo presión, pueden ser elementos muy interesantes digamos, de evaluar. Y volviendo, digamos, al punto anterior de lo terapéutico ya más tradicional que estamos conversando acá, yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad de intervención, tanto del usuario o del participante, pero en un contexto institucional. Es decir, no me lo imagino, digamos, esto abierto, ni público, ni, digamos, convocando, digamos, de manera abierta, sino que al menos la experiencia que hemos tenido nosotros han sido instituciones sanitarias principalmente. Bueno, de hecho tenemos convenios que hemos impulsado a través del MAGIC, ¿cierto?, con instituciones de salud, con el Hospital Sotero del Río, con centros de demencia, con Instituto Nacional de Rehabilitación, con COANIL, en fin, que trabajan distintas temáticas en el ámbito de la discapacidad y de la salud mental, básicamente. Entonces, yo considero el ámbito terapéutico bien regulado o enmarcado dentro de ciertos parámetros clínicos. Y en ese sentido, para mí cobra mucha relevancia la condición del usuario con sus características específicas o la condición que trae aparejado. Y por otro lado, la motivación al cambio, en este caso, que tiene que ir necesariamente para que pueda tener algún tipo de impacto, de resultado, este tipo de intervención. Y por último, que se pueda generar una especie de alianza de trabajo donde el monitor o el tallerista sea un facilitador de los procesos individuales y también grupales que se puedan dar dentro de este colectivo o de este grupo de usuarios. Por lo tanto, yo me lo imagino más o menos de esa forma. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. Voy a empezar por lo de los espacios, ¿no? Creo que los espacios, los centros, yo coincido mucho con él. Creo que donde funciona muy bien esta aplicación terapéutica de la que estamos hablando es en espacios muy regulados. Es decir, un taller de personas con
con trastorno mental, estoy pensando en esquizofrenia, o un taller de adictos, estoy pensando en comunidades terapéuticas que se llaman aquí en España, en mi tierra. Son centros donde las personas que tienen problemas de adicciones están internas absolutamente, o sea, están completamente apartadas de la sociedad durante 6 meses o incluso durante 9 meses, están sometidas a un proceso de rehabilitación. Ahí, por ejemplo, nuestras experiencias de ajedrez terapéutico es donde se pueden aplicar de una forma excepcional, ¿no? Excepcional en el sentido de que puedes aplicarlas de una forma íntegra, en toda su amplitud, como a nosotros nos gusta, ¿no? No hay interferencia del exterior, sino donde se puede aplicar el método en toda su plenitud. También los colectivos, yo entiendo que los colectivos también funcionan extraordinariamente bien cuando son colectivos homogéneos. Por supuesto, con chicos con TDAH no queremos pretender que en un aula de una clase pues juntemos a todos los chicos con TDAH, pero salvo esas ciertas excepciones, chicos con autismo, creo que la plenitud del ajedrez terapéutico se puede hacer de esta forma. Con personas con altas capacidades, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho porque el sistema del entrenamiento cognitivo simplemente se basa en que es adaptable. Adapta los ejercicios de atención focal, los puedes adaptar desde para personas con discapacidad y puedes adaptarlo en un extremo en que a priori tienes las capacidades cognitivas pues, de una forma excepcional, pues puedes adaptarlo para personas con altas capacidades, lo que antes se llamaba superdotados. Yo he dado clases para superdotados y bueno, acabamos un poco mareados, ¿no? Porque tú tienes que estar también a esa altura. El monitor, el sistema, creo que tiene que ser indisoluble. Tiene que ser, decir, vamos a ver, el monitor no hace falta ser especialista ni ser psicólogo, pero sí hay que exigirle a los monitores, y no es casualidad que 2 compañeros, varios trabajadores del Mario, Ainhoa Jiménez y Alberto Tardío, están en este congreso también, se necesita cierta especialización, es decir, hay que saber un poco cómo funciona el TDAH, qué es lo que puede dispersar la atención de un chico con TDAH o qué puede ser contraproducente para una chica, una niña con autismo, o qué no debes hacer nunca con personas que tienen Parkinson, ¿no? Creo que se debe saber algo, sin ser un especialista, pero no puedes ir de una forma así alegre, qué bonito es el ajedrez y qué bonito lo vamos a hacer nosotros, ¿no? De voluntaristas, pues hay muchísimos fracasos que se reconocen, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado con eso, con las buenas intenciones y prepararte un poco porque estamos trabajando con personas. Y luego la metodología también creo que como siguiente polo debe ser muy concreta. La metodología con este tipo de colectivos debe ser muy distinta, por ejemplo, cuando la enseñanza que hacemos en el club, ¿no? En el club de ajedrez, pues ponemos un problema, a ver quién se sabe este problema, ¿no? Y bueno, se dan los chicos, nuestros alumnos, nuestros ajedrecistas, se dan la gran pensada, vamos a ver cómo es, y hay algunos que se tiran media hora intentando hacerlo, incluso les molesta que les diga esta es la solución, ¿no? En 5 jugadas era este mate o lo que fuera, ¿no? Sino el sistema con el entrenamiento cognitivo tiene que ser muy distinto, ¿no? O sea, no ya por ensayo y error, vamos a ver cuál es la respuesta correcta, sino la pedagogía del éxito. Menor a mayor dificultad. Siempre lo contrario de la gran pensada, sino avances que sean poco dificultosos sobre conocimientos que has adquirido y vas aumentando poco a poco esa dificultad, que sea de una forma lúdica, que sea de una forma que vas creando conexiones neuronales, porque a santo también de lo que planteaste, Álvaro, creo que ese entrenamiento cognitivo que está basado en el modelo cognitivo-conductual, pues se corresponde muchísimo con lo que las neurociencias están descubriendo sobre el cerebro humano, ¿no? Sobre las conexiones cerebrales y la neuroplasticidad.
Entonces, este sistema del entrenamiento cognitivo, trabajar sobre un mismo tipo de función cognitiva de menor a mayor dificultad, va creando esas conexiones y va creando y va posibilitando que se vayan consiguiendo pequeños éxitos que al final son un gran éxito. Bueno, muchas gracias por esas respuestas. Yo ya voy anotando un montón de cosas, vamos a precisar 5 o 6 charlas más por lo menos. Algunas que me quedaban por ahí como en esta pregunta dando vueltas de qué es lo que hace que un espacio o un proyecto sea terapéutico, ¿no? O cómo se integra esa dimensión terapéutica en otro tipo de programas. Vos decías por ahí, Juan Antonio, esto de también, bueno, algunos espacios más específicos, mejor armados, digamos, en algún sentido, hasta de población objetivo, de dimensión y demás, se puede trabajar como más integralmente, o se puede desarrollar esto de lo terapéutico de una manera más profunda. Entonces también por ahí, casi que en el otro polo, digamos, en algún sentido, igualmente muy complementario esto de Roberto, decir, bueno, pero también esto de para el cambio, para la transformación, que integre a todos y todas, que realmente pueda ser participativo. En ese polo, en esa tensión de lo más específico o menos específico, y hasta dónde aporta una y otra, que sin duda, entiendo, por lo menos voy adelantando, que se aporta de los dos y mucho, pero ver qué es lo que vuelve a algo terapéutico, más allá de la definición que Juan Antonio y que Alberto trabajan también por el marco y demás. Si pudieran alguna palabrita, por acá me noté varias dimensiones, ¿no? De lo que tiene que ver con qué es el juego en sí mismo, o el jugar, o la dimensión lúdica, o el hecho de estar en juego, algo de lo que puede hacer como del ajedrez en sí mismo, en esto que traía Roberto, de lo interesante y el complemento, digamos, de las riquezas de todos los distintos juegos que pueden haber y opciones súper interesantes. Bueno, ¿qué particularidades tiene el ajedrez que puedan ser, digamos, utilizadas terapéuticamente de manera interesante y flexible o adaptable también por ahí? Esto que vos compartías por ahí, Juan Antonio, también de la persona, por las dudas, cuando él decía esto de monitor, en algunos otros lugares, ¿no? Educadores, docentes, talleristas, terapeutas, según el lugar, digamos, y el perfil. Fundamental esta parte de la formación, digamos, en algún sentido específica. ¿Qué otras cosas, tanto como en esto de capacidades o actitudes, pero también de aptitudes, también en cuestiones de la forma personal de esa persona, educador, educadora, docente? ¿Qué otras condiciones entienden que son interesantes, digamos, o que estarían buenas trabajar, además de lo que tiene que ver con contenidos de formación específica? Después por ahí de estos programas o proyectos, bueno, los sentidos o los objetivos específicos, hasta dónde también se puede aportar como la mirada terapéutica o el enfoque terapéutico en un proyecto que capaz que pueda ser, por ejemplo, de perfil educativo. ¿Cómo se puede incorporar una dimensión o un componente terapéutico en un proyecto sociocomunitario? Por ahí algunas puntas para seguir conversando, digamos. De estas, alguna nomás. Repito, esto del juego o del jugar o de la dimensión lúdica en sí misma, del ajedrez como juego y con sus particularidades, de los sentidos y de los objetivos, digamos, de un proyecto o espacio, esto de la figura docente o tallerista, y por ahí también esto de la metodología o adaptación metodológica. Por ahí lo mismo, Alberto y Juan tienen ya un sistema metodológico bastante armado, a la misma vez supongo que lo adaptarán en función de los distintos lugares, y bueno, también por ahí, Roberto, otros recursos de otros lados, en esto hasta incluso de otros juegos que vos traías de otro lugar, esa adaptación metodológica que se puede hacer para darle un poco de sentido terapéutico, si se quiere, a una intervención. Por ahí dejo varias abiertas, la que quieran ir tomando de estas. ¿Quién quiere agarrar alguna punta nomás? Vamos sin orden. No sé a quién le toca. Dale vos, Alberto. Ya, bien. Bueno, dijiste muchas cosas, no las retuve todas, pero me gustaría quizás plantear el tema de que lo terapéutico o lo del entrenamiento cognitivo, como queramos llamarlo, debe necesariamente estar conectado y en diálogo con, por así decirlo, el tratamiento integral que recibe ese usuario o ese plan de intervención, que a lo mejor se llama acá en Chile, no sé cómo se llama en otras partes, que tiene que ver con digamos, con las distintas actividades que desarrolla ese usuario, en tanto, digamos, poder avanzar en su proceso de rehabilitación.
y eso obviamente debe ir conectado con la parte de la psicoterapia, con la terapia ocupacional o manual, con la actividad física, con la parte educativa, con el preajedrez también, que nosotros también lo utilizamos. Por lo tanto, no es que llegue el ajedrez terapéutico como caído del cielo y se instale en un centro X de lo que sea, de rehabilitación o de otro tipo, sino que necesariamente tiene que haber un diálogo, y en eso es fundamental, a mi juicio, y a partir de la experiencia que nosotros tenemos, en generar alianzas y poder dotarle de sentido a nuestra metodología o lo que nosotros intentamos hacer, pero también a los profesionales o a las contrapartes de las propias instituciones. Si eso no existe, de acuerdo a nuestra experiencia, difícilmente podamos llegar con el ajedrez terapéutico y pasar más allá de una experiencia piloto. O sea, para nosotros es fundamental, primero, dotar de sentido y que ellos puedan percibirnos como unos aliados y que vamos a contribuir con un dispositivo, con un artefacto que pueda hacerles de utilidad. Por eso que muchas veces cuando vamos a tocar una puerta y planteamos este tema del ajedrez terapéutico, del entrenamiento cognitivo, entre psicólogos mejor lo planteamos como neuropsicología, y ahí nos entendemos automáticamente, y en fondo ahí evidentemente es un lenguaje que nos permite identificarlo en términos de una herramienta, no en un fin en sí mismo. Y cuando uno le explica de que no es necesario jugar ajedrez, ni siquiera el monitor, ni tampoco los usuarios, entonces, bueno, ya lo planteé en otras ocasiones, como un relajo y digamos, una sensación de que en realidad no es algo tan ajeno ni tan complejo, y que efectivamente se puede insertar en una institución de cualquier tipo. Perfecto. Alberto, bueno, Juan, Roberto, nos recuerdan por acá que quedan 10 minutos. Capaz que en 2 minutitos cada quien, alguna de todas estas puntas, y después dejamos un espacio para las preguntas. Sí, sí que yo en 2 minutitos. Mira, voy a mirar incluso en minutero para no pasarme. Yo voy a hablar de las cárceles, ¿no? Es un recinto muy cerrado donde trabajamos. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos 2 horas y cuarto, hay una monitora de 20 internos, de 20 presos, tenemos nada menos que 6 mujeres, y digo nada menos, hay una diferencia entre 14 y 6, pero es que la proporción de hombres y mujeres en la cárcel está totalmente desequilibrada. Hay un 90% de presos hombres y hay un 10% de presas mujeres, es una proporción general, ¿no? A nivel mundial, son las proporciones habituales, ¿no? Y nosotros tenemos 6 mujeres, ¿no? O sea que hay muchísimas mujeres, hablando desde un punto de vista inclusivo. Nosotros lo hacemos muy lúdico, como has dicho, Alberto, Álvaro, perdona. Creo que es muy importante el componente lúdico. El entrenamiento cognitivo lo tiene. Hacemos 1 hora de entrenamiento cognitivo. Es algo, sobre todo a las mujeres les apasiona, les encanta, muchos hombres también. Muchos de esos 20 internos, de esos 20 presos, no les interesa demasiado el ajedrez, puede haber la mitad, pero dedicamos la segunda parte al ajedrez. Al ajedrez, los que son de entrenamiento cognitivo, hacemos batallitas de peones, hacemos muchos juegos, hacemos un ajedrez de anda por casa, y es la hora de los auténticos ajedrecistas que se lo pasan bomba. Es decir, que nosotros no desechamos el ajedrez porque, como dice Roberto, los juegos nos parece un juego maravilloso. Sí, Roberto, yo he acabado. Sí, aquí en caso de México se acaba de establecer, no tiene mucho, una norma, NOM 35, que es una norma oficial mexicana, que consiste en identificar, analizar y prevenir los diferentes factores de riesgo psicosociales en las organizaciones. Entonces, estamos hablando de una sociedad que se encuentra ya bajo mucho estrés, con periodos de mucha ansiedad, y entonces, bueno, y también va de la mano con la falta de estructuras sólidas. Esto lo maneja el sociólogo Zygmunt Bauman,
donde habla de la falta de solidez en cuanto a los compromisos, en cuanto a la educación. En sí habla de la modernidad líquida. Todo hoy en día ya es líquido. Entonces, debemos de crear programas con el enfoque terapéutico para que pueda contrarrestar todos estos problemas que se están cada vez fortaleciendo en la sociedad y que no nos están llevando a buen puerto. Entonces, el enfoque terapéutico precisamente debe ser ese. O sea, que contrarrestemos lo que nos está sucediendo como sociedad y que podamos crear un modelo, en el caso nuestro, que tenemos ya un proyecto llamado Play to Plan, que busca incorporarse a cualquier tipo de organización, a cualquier tipo de público objetivo, donde queremos que se desarrollen habilidades emocionales, habilidades cognitivas y donde la gente aprenda a adaptarse a los diferentes cambios que la sociedad vive, cambios de reglas, cambios de objetivos, cambios de directrices. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Por eso la importancia de no aferrarnos a un solo juego. Si queremos que haya cambios de reglas, que la gente se adapte a estos cambios de reglas, pues entonces métele a juegos como el Cómeme, que es el famoso bisajedrez, o lo conocemos, Anti-Chess, en fin, muchos juegos que te van a implicar este famoso de King of the Hill, el rey de la colina, donde gana el que logre meter al rey en el centro. Entonces, este cambio de escenarios va a implicar un fortalecimiento en el desarrollo de habilidades que se está proponiendo y evidentemente ahí está el enfoque hacia lo terapéutico. Bueno, la verdad que interesantísimo. Vamos adelantando ya el agradecimiento a los tres por todo lo que fueron compartiendo. Mientras vemos, por ahí hay alguna pregunta en el chat, pero si se anima alguien que tenga alguna pregunta, por ahora no tenemos espacio abierto, quedan unos poquitos minutos. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar de conectar con lo que mencionaba Roberto en términos de que acá en Chile está en proceso una ley que tiene que ver con la inclusión laboral. Básicamente en el tema de la temática de la discapacidad, yo creo que ahí se abre un flanco muy potente que tiene que ver con cómo quizás a través del entrenamiento cognitivo, pensándolo también en esto del apresto laboral y que conecta también con Juan Antonio a propósito de su curso de desempleados, ¿cierto? Esto del pensamiento estratégico y cómo abordar situaciones de vulnerabilidad y cómo poder en este caso enfrentarse al mundo laboral en esta condición de discapacidad. Yo creo que ahí también es muy valioso el aporte que puede ser este tipo de metodología y nosotros también obviamente nos gustaría seguir avanzando en ese camino. Por lo tanto, el ámbito empresarial y de inclusión laboral yo lo veo como bastante promisorio. Estamos quizá un poquito rezagados para variar, digamos, respecto a otros países, pero yo creo que eso lo vemos como una oportunidad para poder instalar el tema del ajedrez a nivel transversal, que esa, digamos, la motivación nuestra como fundación. Bueno, muy interesante. Nos están quedando 2 minutos. La gente está un poco tímida o está armando las preguntas. Pero paso a una que quedó por acá arriba, bien interesante, ¿eh? ¿El exceso de ajedrez puede ser contraproducente? Por acá, si bien no tan específica, fue la que llegó. Y acá ya voy dejando una para Roberto. Dice por acá Guillermo, ¿cómo se llama el efecto que mencionó sobre las generaciones? Es el efecto Flying. Se los escribo aquí en el chat. Perfecto. ¿Alguien que quiera comentar sobre esto de el exceso de ajedrez puede ser contraproducente? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Sí, yo creo que todos pensamos más o menos igual, por lo menos yo he hablado con mucha gente del ajedrez y todos piensan lo mismo. Y sobre todo es contraproducente, sobre todo para aficionados que se lo toman muy a pecho y todos hemos conocido a algún friki del ajedrez que desgraciadamente para él no ha llegado a niveles demasiado altos y es su afición, pero vive como un profesional que además lo pasa de una forma
poco adaptativa, ¿no? No se lo pasa demasiado bien. Y ahora hay un problema también con las aplicaciones de juego online, que muchas aplicaciones de ajedrez online son bastante adictivas y mucha gente ha perdido muchas horas de sueño, demasiadas, que no debería haberla perdido por ese ajedrez online que realmente engancha y es muy, muy contraproducente, por supuesto. Muy bueno, Juan. Gracias porque lo que todos decíamos, pero no lo podíamos decir con muchas palabras interesantes. Buena reflexión, la verdad. También agradecerte esto. Estamos en la hora. Capaz que lo que podríamos dejar es algún minutito. Roberto por ahí levanta el dedo. Yo creo que Compañeros, ¿alguna cosita que quieran compartir también que les haya quedado? el mundo necesita equilibrios, entonces hay que equilibrar, tampoco hay que irnos al extremo, todo ajedrez, todo ajedrez. Creo que los que estamos aquí presentes tenemos la oportunidad de conocer excelentes ajedrecistas, pero su mundo se queda ahí en un tablero y no trasciende. Entonces, la idea y la parte terapéutica debe buscar ese sentido donde, como lo comentó Alberto, esa transversalidad, esa analogía de llevarlo hacia otras áreas del conocimiento, hacia otras áreas de la ciencia, cómo vincular el ajedrez o los juegos de inteligencia hacia la filosofía, hacia la ciencia, hacia la matemática, hacia la economía. Eso es lo trascendental de este juego, porque si no, solamente se queda en el tablero y no pasa absolutamente nada, y de nada sirve que tengas un coeficiente intelectual altísimo si en verdad no logras transformar tu entorno. Sí, yo quería también recomendar, me sumo a Roberto, porque el libro La fábrica de cretinos digitales, yo creo que debía ser de obligada lectura, porque desmonta muchísimos mitos que nos han ido metiendo. Yo creo que para que compremos y consumamos mucha tecnología, y creo que muy acertado que Roberto lo saque, ¿no? Creo que debería ser de lectura obligada para todo el mundo, vaya. Las escuelas, las cárceles, en todos lados. Me está preguntando del libro, ahí dejé el autor, es un neurocientífico francés, Michel Desmourguet. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Algún apuntecito? ¿O estamos bien por acá? Sí, bueno, yo aprovecho de agradecer la invitación nuevamente. Ha sido muy relajado y fluido, como era lo que nosotros apuntábamos, y que feliz de poder participar acá. Y bueno, invitar también, aprovechar de hacer publicidad gratuita de un evento que tenemos, gratuito, abierto a todo público, que organizamos, bueno, la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico en conjunto con Defensa de la Paz de Argentina, con quienes ya hemos desarrollado distintas iniciativas, también con Juan Antonio Montero, los amigos de Chess Sin Frontera, etcétera, y tenemos un evento de cierre del año y tiene que ver precisamente con juegos y deportes mixtos asociados al ajedrez, y ahí van a haber representantes del chess boxing de España, del checkball, también de juegos que los tengo acá como fútbol jaque, ajetreo, balón chess, parchís chess y ajedrez en pareja, que es también de una persona de España, Santiago del Río, así que va a estar buenísimo con la participación de Leoncho García, así que quedan todos invitados, va a ser gratuito por las redes sociales de nuestra fundación y de Defensa de la Paz de Argentina. Buenísimo, Alberto. Después compartinos el enlace y así lo vamos difundiendo también. Ya, perfecto. Muy bien, bueno, nos despedimos. Nos encontramos seguramente en algún otro espacio, hoy mismo por acá o en cualquier otro momento. Agradecer mucho de nuevo la generosidad, la compartida. Y bueno, quedan un montón de reflexiones. Muchas preguntas sobre todo. Nos seguimos encontrando. Chao, gracias. El enlace de un documental de nuestros proyectos sociales, ojalá puedan revisarlo. Ahí está en el chat. Quedó acá el enlace. Está en los últimos comentarios en el chat, por las dudas. Bueno, muy bien. Chao, gracias. Nos encontramos. Adiós. Gracias a ustedes.